Tengan todos ustedes, hermanos, buenas tardes. Una vez más, les saludo con la paz del Señor. El día de hoy vamos a estar meditando en algo que para el cristianismo es elemental, es importante. A veces, hermanos, nos puede ocurrir como aquella señora que estaba en el desierto, y dice la historia que en el desierto se abrió la tierra y la señora vio unas gradas bajando por esa tierra, bajando hacia abajo, y la señora, cargado de su hijito, bajó, y mientras bajaba, dice la historia que veía en las paredes ahí dentro muchísimo oro, diamantes preciosos, oro. Y mientras ella recogía el oro, había una voz que le decía a esta señora: dice la historia que en un momento determinado la tierra se empezó a cerrar y ella salió corriendo, agarrado del oro que había recogido ahí dentro. Y cuando salió, la voz le dijo: ¿y por qué te has olvidado de lo más importante? Y se había olvidado, hermanos, de su hijo. Seguramente la señora, por recoger mucho oro, dejó a su hijo por ahí. Fue tanta la fascinación por el oro que había olvidado lo más importante, había olvidado su hijo dentro de esas gradas de ahí debajo de la tierra. Hermanos, nos puede pasar lo mismo a cada uno de nosotros. Podemos olvidar lo más importante de la vida cristiana. Y hermanos, lo más importante de la vida cristiana es Jesús. Lo más importante en esta tarde es nuestro Señor Jesucristo. Y en esta oportunidad yo quiero predicarles, hermanos, acerca de un acontecimiento que para muchos de nosotros es muy conocido. Hoy vamos a estar hablando del arresto de nuestro bendito y glorioso Señor Jesucristo. ¿Cómo es que comenzó el martirio? ¿Cómo es que comenzó la crucifixión de nuestro Señor? En el capítulo 14, abremos ya nuestras Biblias del Evangelio de Marcos. Ustedes van a encontrar la narrativa o la historia del arresto del Señor Jesucristo. El Evangelio de Marcos narra con detalles cómo fue que nuestro Señor fue arrestado. Y por así decirlo, hermanos, este capítulo 14 es como una moneda de dos caras. Por un lado, Marcos nos quiere dejar claro que Jesús fue arrestado producto de una terrible traición. Marcos nos deja ver con claridad que Judas, el traidor, fue el que vendió al Señor por 30 monedas de plata. 30 monedas de plata era lo que equivalía en ese tiempo a la compra de un esclavo. En otras palabras, nuestro Señor fue vendido a precio de esclavo. Y lo segundo que Marcos, la otra cara de la moneda, nos deja ver es que si bien el Señor fue traicionado, Él se dejó traicionar. Yo quiero que tú grabes eso en tu cabeza en esta tarde. A nuestro Señor nadie le quitó la vida. Él mismo la entregó por aquel pueblo que el Padre había escogido desde antes de la fundación del mundo. Por eso el versículo 41 y 42 del mismo capítulo 14 de Marcos dice la palabra de Dios: vino por la tercera vez y les dijo: dormid ya, dice el Señor a sus discípulos en el Getsemaní, descansad, basta, la hora ha venido. He aquí el Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores. ¿Se dan cuenta? El Señor ya sabía lo que le iba a pasar. En el versículo 42 el Señor les dice a sus discípulos: levantaos, vamos, he aquí se acerca el que me ha de entregar. Lo que pasó con Jesús, hermanos, no fue un accidente. Lo que pasó con nuestro Señor no fue algo
que estaba fuera de las manos de Dios. Lo que sucedió con Jesús, hermanos, fue un acto voluntario. Jesús entregó su vida por nosotros. En la oportunidad en la que el Señor pudo haberse escapado, en el Getsemaní, era justamente esta. El Señor se hubiera ocultado ahí dentro de las ramas, si es que su intención era esconderse y huir de la crucifixión. Pero no, hermanos, nosotros vemos que voluntariamente el Señor se está entregando. Les dice a sus discípulos: levántense, la hora ha llegado, la hora en que el Hijo del Hombre sea crucificado. Por eso, hermanos, el título de este sermón se titula Él se entregó por mí, porque es justamente lo que Marcos nos quiere dejar en claro. El Señor dio su vida por su pueblo. Y vamos a ver estos versículos del capítulo 14, versículo 43 al 52, haciéndonos tres preguntas. Hay tres preguntas que Marcos nos va a responder acerca del arresto de Jesús. Lo primero, Marcos nos va a mostrar de una manera clara cómo arrestaron a Jesús, cómo Jesús fue arrestado. En segundo lugar, Marcos va a responder la pregunta: ¿cuál fue la reacción de Jesús frente a su arresto? ¿Cómo fue la actitud del Señor frente a ese acto de injusticia? Y en tercer lugar, Marcos nos va a dejar entrever qué hicieron sus discípulos, qué hicieron sus amigos, los amigos del Señor frente a este arresto. Así que, hermanos, vamos a responder esas tres preguntas en nuestra predicación en esta tarde. Vamos con la primera pregunta: ¿cómo arrestaron a nuestro Señor? ¿Cómo fue el arresto de Jesús? Leamos el versículo 43. Acompáñenme ya con sus Biblias. Dice la palabra del Señor: luego, hablando aún él, vino Judas, que era uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos, de parte de los principales sacerdotes y de los escribas y de los ancianos. Y el que le entregaba les había dado señal, diciendo: al que yo besare, ese es, prendedle y llevadle con seguridad. Y cuando vino, se acercó luego a él y le dijo: maestro, maestro, y le besó. Entonces ellos le echaron mano y le prendieron. Pero uno de los que estaban allí, sacando la espada, hirió al siervo del sumo sacerdote, cortándole la oreja. Esos pasajes están respondiendo la forma en la que actuaron contra nuestro Señor Jesucristo. Marcos nos dice en el verso 43 que mientras Jesús hablaba, vino Judas acompañado de una gran multitud, mucha gente. Ellos estaban con palos y espadas preparados para arrestar a nuestro Señor. Y, hermanos, es obvio, es claro en el pasaje que estas personas, esta gran multitud, no había venido a ese lugar por casualidad. Esto no fue, hermanos, un grupo de personas que se habían reunido ahí y que, bueno, casualmente dijeron: a ver, vamos a ir ante Jesús y a ver cómo está. No, hermanos, lo que pasó aquí fue algo completamente planeado. Eso es lo que está diciendo Marcos. El arresto de Jesús fue planificado. Las personas responsables de este arresto eran nada más y nada menos que el Sanedrín. Dice Marcos en el verso 43 que detrás de todo esto estaban los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos. Los sacerdotes, los escribas y ancianos, hermanos, eran la corte judicial de la ley judía. O sea, eran los altos mandatarios del pueblo de Israel. Ellos fueron los que cranearon, los que planificaron este arresto aquella noche de Pascua en el Getsemaní. Ahora, ¿qué tuvieron que hacer ellos? Tenemos que, hermanos, un poquito pensar cómo fue que ellos planificaron el arresto del Señor, porque no fue fácil. Seguramente el Sanedrín tuvo que avisar primero a la guardia judía.
O sea, los soldados judíos que custodiaban el templo en aquel tiempo. En aquel tiempo los soldados judíos custodiaban el templo de Jerusalén. Entonces el Sanedrín tuvo que avisar primero a ellos. Y luego tuvieron que obtener un permiso de Pilato para poder llevar a algunos soldados romanos para poder arrestar al Señor. Es por eso que cuando tú lees el Evangelio de Juan, el capítulo 18, verso 3, Juan nos dice que en esa gran multitud estaba la guardia judía y muchos soldados romanos. Eso dice Juan porque es obvio que el Sanedrín tuvo que hacer ese tipo de jugadas, esos permisos para arrestar al Señor. La cosa es, hermanos, que esa noche estaban una gran multitud, soldados romanos y alguaciles judíos armados hasta los dientes, con antorchas, linternas, espadas, palos, para aprender a Jesús. Un comentarista decía: qué contradictorio, decía un erudito de la Biblia, qué contradictorio, antorchas y linternas para buscar a la luz del mundo, espadas y palos para dominar al príncipe de paz, decía este erudito. Qué contradictorio. Pero eso es lo que sucedió. Tal vez, hermanos, aquella noche, para arrestar al Señor, lo más difícil que tuvo que hacer el Sanedrín era ubicar al Señor. ¿Dónde iba a estar esa noche el Señor? Tal vez eso fue lo más complicado. ¿En qué lugar iba a estar para poder arrestarlo? Pero ahí estaba Judas. De su parte, Judas, el discípulo del Señor, él sabía dónde Jesús paraba, dónde siempre el Señor iba con sus discípulos. ¿Saben, hermanos? Jesús tenía un lugar, tenía un cuartel donde él siempre estaba en comunión con sus amigos, con su gente. Ese lugar se llamaba el Getsemaní. Era un huerto, lugar donde había plantas. Y ahí el Señor predicaba, ahí el Señor oraba, y es ahí donde estaba el Señor. Es por eso que en ese lugar lo capturan. Y eso es justamente lo que sucede. Van al Getsemaní, verso 43, Judas con toda esa gran multitud, y encuentran al Señor. Ahora, hermanos, hay una pregunta que tenemos que responder aquí. Pónganse a pensar esto. Hay un montón de gente armadas hasta los dientes, palos, espadas, para prender a un solo hombre. ¿No les parece eso extraño? ¿Por qué? ¿Por qué una gran multitud para atrapar a un simple hombre campesino como el Señor? Hermanos, había un miedo que Marcos nos quiere dejar entrever. Había miedo de parte de los judíos para arrestar al Señor. Y la pregunta es: ¿cuál era el temor? ¿Por qué tenían miedo los judíos, en este caso el Sanedrín, para capturar al Señor? ¿Qué había en Jesús que les causaba tanto temor? Si ustedes van al capítulo 14, verso 1 al 2, se van a dar cuenta, hermano, cuál era el temor de ellos con respecto a Cristo. Vayamos al capítulo 14, verso 1 y 2. Leamos lo que dice la Escritura. Dice la palabra del Señor: 2 días después, en la Pascua, era la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura, y buscaban los principales sacerdotes y los escribas cómo prenderle por engaño y matarle. Notan, están buscando cómo capturar a Jesús. Verso 2: y decían: no durante la fiesta, para que no se haga alboroto del pueblo. Wow. Era la fiesta de la Pascua. Es como para nosotros, hermanos, el 6 de agosto. ¿Qué se celebra el 6 de agosto? El día de nuestra independencia. Bueno, los judíos celebraban su día de independencia, y ese era el día de la Pascua. La Pascua era esa fiesta donde el judío recordaba cómo el Señor le había rescatado de la tierra de Egipto. ¿Recuerdan? Esa era la festividad. Y bueno, hermanos, en ese tiempo el Señor, ese domingo de Pascua, el Señor llega a Jerusalén. ¿Y cómo le reciben en Jerusalén al Señor? Oh, dice la Biblia que le reciben con palmeras, ¿verdad? Y la gente eufórica grita al Señor, el Señor montado en su burrito ahí, entrando a Jerusalén, y la gente diciendo: Hosana, Hosana, Hosana el que viene a las alturas. En otras palabras, hermanos, la gente entendía en algún sentido que podía ser Jesús el Mesías.
el Mesías prometido. En algún sentido Jesús era muy famoso, hermanos, en ese tiempo. Y es obvio que el Sanedrín, los fariseos, los escribas, murmuraban diciendo: no, cuidado, no hay que capturarle en este momento de fiesta, porque la gente se va a alzar. Esta gente que esté eufórica por Jesús se va a levantar y va a haber una revolución aquí en Jerusalén. No nos conviene. Pero hermano, les salió el tiro por la culata, como alguien dice. Ellos no se esperaban que Judas iba a traicionarle por 30 monedas de plata esa misma noche. Judas esa noche, en la cena del Señor, recuerdan, él huye de la cena y corre directo al Sanedrín a decirles: tenemos que arrestarlo hoy. De esta noche no puede pasar Jesús, es hoy. Así que ahora el plan tenía que llevarse a cabo mucho más meticulosamente. Es por eso, hermanos, que ellos van de noche. Noten, de noche, a asestar al Señor. Entonces, hermanos, fue Judas el que inició todo este complot, el que promovió, el que dio el paso para que todo el plan del Sanedrín cambiara y esa misma noche prendieran a nuestro Señor Jesucristo. Y saben, hermanos, Judas no pudo ser más macabro, no pudo ser más blasfemo. Utilizó en su plan un signo que para nosotros es un signo de amor y de aprecio, para poder detectar, identificar al Señor una vez encontrado. Judas utilizó, hermanos, el beso. Leamos el versículo 44. Y el que le entregaba les había dado señal diciendo: al que yo besare, ese es, prendedle y llevadle con seguridad. Y cuando vino, se acercó luego a él y le dijo: maestro, maestro, y le besó. Wow, hermanos, la palabra que Marcos utiliza aquí para hablar del beso de Judas se podría traducir de esta manera, hermanos. El beso de Judas no fue así. No fue así. No fue un beso pasajero. Judas agarró a Jesús, lo miró a sus ojos, imagínense, lo abrazó y lo besó fervientemente. Esa es la idea en griego. Lo besó como quien besa a un amigo respetable, a un hombre honorable. Judas agarró al Señor y lo besó y lo llamó maestro, maestro. Cuando un judío repetía 2 veces una palabra, era para subrayar la cercanía que tenía hacia esa persona. En otras palabras, Judas está diciendo: yo le conozco profundamente a este hombre. Y hermanos, lo besó. Eso dice el texto, lo besó. Hermanos, pensemos por un momento quién era Judas. Hasta aquí podemos decir que Judas es un blasfemo. ¿Cómo es posible? Un hombre hipócrita, un hombre falso. Pero pensemos en la identidad de este hombre, hermanos. Judas era uno de los 12 discípulos del Señor. Judas había estado 3 años con Jesús, matiné, tanda y noche, mañana, tarde y noche, hermanos, caminando con Jesús, escuchando la palabra de Jesús y viendo los milagros de Jesús. Judas era uno de los 12. Y es interesante cómo los 4 evangelios, hermanos, cuando hablan de Judas, siempre lo nombran con ese adjetivo: Judas era uno de los 12. Hermanos, ese hombre que aparentaba ser amigo del Señor, lo vendió por 30 monedas de plata. Y ustedes se dan cuenta, hermanos, que había en realidad en el corazón de Judas. Hermanos, en el corazón de Judas nunca estaba el amor del Señor. Judas nunca amó a Cristo. Judas utilizó a Cristo para sus propios beneficios. Y eso es un peligro, hermanos, hoy en día. Judas utilizó al Señor para satisfacer sus necesidades. Claro, ya estamos al borde. El Señor
el Señor va a ser crucificado, ya no me conviene seguirle. ¿Cuánto me dan por él? 30 monedas de plata. Bien, denme la plata y tomen a Jesús. ¿Se dan cuenta? Judas siempre estuvo por el dinero, nunca estuvo por el Señor. Por eso los comentaristas, cuando hablan de Judas, hablan de esta manera. Dice Hendrickson: Judas era un hombre siempre fingiendo, viviendo una doble vida, aparentando amor y respeto cuando en realidad no sentía nada por el Señor. Un hombre que aparenta piedad, aparenta amor y respeto, pero en realidad no siente nada por el Señor. Y saben, hermanos, lamentablemente muchos, no pocos, muchos están siguiendo al Señor de esa manera. Cuando Jesús terminó el sermón del monte en Mateo capítulo 7, el Señor dijo: muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre echamos fuera demonios? Y dice el Señor: yo les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Eso dice el Señor. Dice: muchos me dirán en aquel día: oh Señor, yo acaso no iba a la iglesia. Señor, ¿acaso yo nunca he tratado de vivir mi vida moralmente buena? Hice milagros, eché fuera demonios, participé en muchas actividades, conferencias, campamentos. Hice muchas cosas, Señor. Y Él les va a declarar: nunca os conocí. ¿Por qué, hermanos? Porque la vida cristiana, hermanos, no se trata simplemente de cosas que tenemos que hacer. La vida cristiana se trata, escúcheme bien esto, mis amados, la vida cristiana se trata de hacer todas las cosas por amor. Yo te pregunto, hermano, que estás aquí, ¿qué es lo que más te deleita, joven? ¿Qué es lo que más captura tu atención? Cuando alguien te habla de eso, tú no puedes dormir. Yo recuerdo cuando era niño, habían campeonatos de futsal en la escuelita 1 de mayo. Y era un viernes donde salía el fixture y decían: bueno, el equipo de, ponte, octavo en ese tiempo, ¿no? Octavo se va a enfrentar con séptimo. ¿Y saben lo que me pasaba, hermanos? El día de mañana, decía, sábado a las 9. Cuando yo escuchaba eso en la noche, hermanos, como búho mi ojo así, no podía dormir, porque mi mente estaba tan emocionada que llegue el día de mañana, porque el día de mañana tengo que jugar mi partido de futsal. Hermano, ¿qué te quita el sueño? Déjame hacerte una pregunta. ¿Por qué estás aquí? ¿Por qué estás aquí? ¿Sabe lo que diría Judas? Judas diría: yo estoy aquí porque quiero que el Señor me dé mi plata. ¿Por qué estás aquí, hermano? ¿Saben? Lamentablemente en la iglesia hay muchos Judas. Jóvenes, señoritas, hermanos, personas que vienen a la iglesia en busca de algo mucho más que a Cristo. Estoy aquí, pastor, porque no sé, que quiero más o menos ver cómo es la iglesia. Estoy aquí, pastor, porque no sé, pastor, necesito trabajo y pienso que si estoy aquí el Señor me va a bendecir, me va a dar más trabajo. Pastor, estoy aquí porque tengo problemas con mi esposa, quiero más o menos que mi familia se arregle. Pastor, estoy aquí porque tengo que dar un examen mañana y Dios tiene que bendecirme, entonces mejor voy a ir el domingo y orar al Señor. ¿Por qué estás aquí, hermano? ¿Qué es lo que te motiva a estar aquí? A Judas le motivaba todo el momento la mano del Señor. ¿Qué me va a dar Cristo? ¿Qué me va a dar Cristo? Pero nunca fue el mismo. ¿Qué amas, hermano? ¿Qué buscas? ¿Qué añoras? ¿Por qué estás aquí hoy? ¿Para qué has venido? La respuesta de Judas siempre fue: yo estoy aquí por la mano del Señor, quiero algo que Él me dé. Entonces, cuando llegó la oportunidad, 30 monedas de plata, 30 monedas, aquí está, ¿quién va a vender al Señor? Y Judas se fue. Hermanos, y así hay muchas personas el día de hoy, que por trabajo, que por dinero, prefieren vender el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, traicionan la causa. ¿Acaso no sucede eso, hermano, los domingos? Los domingos es un día donde eso claramente se ve. En este momento hay personas que, entre comillas, respetan a Jesús, tienen
un respeto, por así decirlo, formal ante el adecuado. Pero hermanos, en este momento ni siquiera lo están adorando, ni siquiera lo están alabando. Están en sus casas, en sus trabajos, en sus negocios. ¿Cuántas veces no te ha pasado eso? Traicionas al Señor por 30 monedas de plata, por una miseria. Preferimos trabajar, preferimos el dinero, preferimos la familia. Yo recuerdo muchas veces cómo Satanás me tentó de esa manera. Justo el día domingo llega la familia, justo el domingo, hermanos, en el día del Señor, llega la familia. Y a la familia dice: no, hoy día no iremos a la iglesia, por primera vez estoy llegando, vámonos, no sé, a algún lugar de Bolivia, a algún lugar turístico. ¿Y qué hago yo? ¿A quién amo más? ¿Amo al Señor, amo a Cristo o amo a mi familia? ¿Por qué estoy dispuesto a vender? Y a veces lo que nos sucede, cedemos. Claro, sí, es que pastor, es un domingo, es que es solamente un momento, pastor. ¿Qué tiene de malo? Tiene todo de malo, todo, hermanos. Porque eso demuestra dónde está tu corazón. ¿Qué estás haciendo con Cristo? Lo estás usando para un beneficio tuyo. Judas era uno de los 12. Nunca olvides, Judas era uno de los que estaba con Jesús en sus filas y lo traicionó. El pasaje en el versículo 46, vayamos allá, hermanos, nos dice que después de que Judas besó al Señor, dice la Biblia que lo echaron mano y le prendieron. Y sorprendentemente Marcos nos relata un acontecimiento a la vez dramático y cómico, chistoso. Verso 47: pero uno de los que estaban allí, sacando la espada, hirió al siervo del sumo sacerdote, cortándole la oreja. ¿Quién ha sido ese? Es interesante, hermano. Esto es dramático, pero a la vez muy chistoso. ¿Saben? Al que está relatando aquí Marcos es a Pedro, el apóstol Pedro. El apóstol Pedro, hermanos, es el que le corta la oreja a Malco. Malco es el soldado a quien le va a cortar. Así dicen los evangelios que se llamaba. Ahora, póngase a pensar en esto, hermanos, por un momento. Hermanos, ¿qué le pasó a Pedro aquí? Imagínate, hermanos, estar con el Señor en ese momento, ¿ok? 12 hombres. Ahí enfrente, soldados romanos y alguaciles, armados con espadas, soldados dotados, listos, ¿no?, para la guerra. Hermano, ¿qué ventaja tienen 7 hombres con un montón de gente ahí, hermanos, para querer, no ves, unchar, querer, entiendes? Te van a guayquear, hermano, con 11 pelagatos, y no, hay que estar tranquilo, ya son muchos. Un golpe en falso, todos se van a venir encima. No sé cuántos han visto, hermanos, los bloqueos, los paros. A veces pasa eso. Estamos no queriendo pasar con la motito por los bloqueos y ¡guau!, grita la gente, ¡ah!, pincha la llanta. A ver, hermano, hay que agarres tu espada, hay que, a ver, machetearle a alguien, hermano. Todo se va a venir en tu encima. No, sí, mejor me voy por otro lado. Es lo que hacemos. Pero Pedro, hermanos, ¿dónde pasó por su cabeza? Agarró una espada. Probablemente fue la espada de Simón el Celote. Había ahí un tesorista, hermanos, en las filas del Señor, Simón el Celote. Agarró su espada y atatao. Ahora, ¿saben, hermanos? Pedro no quería bajarle la oreja. Cuando ustedes meditan seriamente en ese pasaje, Pedro no quería cortar la oreja, hermanos. Pedro lo quería matar. ¿Cómo lo sabemos? Pedro apuntó, obvio, a la cabeza de Malco, al medio. Es así como se mataba en aquel tiempo. Un dardo directo, muerte fija. Listo, hermano, era suficiente. Pedro sabía eso. El problema es que seguramente cuando Pedro agarró la espada de Simón el Celote y le apuntó a la cabeza, seguramente, y muchos comentarios dicen eso, Malco se devolvió aquí, ¡clac!, le bajó la oreja y ¡plum! La pregunta es, hermanos, ¿por qué Pedro hizo semejante cosa? Ahora, hay dos razones. La primera, puede ser que Pedro estaba queriendo mostrar a Jesús su valentía. ¿Recuerdan que le dijo Pedro al Señor? Señor, te voy a seguir hasta la muerte, hasta la cruz iré contigo. Es probable que Pedro hubiera pensado, ahora es el momento de mostrar
¿quién soy yo? Y agazó y ¡plá! No estuvo dispuesto a ejecutar a... Puede ser. Pero saben, hermanos, yo creo que la razón principal por la que Pedro hizo eso es porque Pedro vio algo antes que Marcos no nos relata en su evangelio, pero que Juan sí lo hace. ¿Saben lo que sucede, hermanos, con Jesús? Eso van a leer en el evangelio de Juan capítulo 18, verso 3. Cuando el Señor Jesús fue arrestado, el evangelio de Juan dice que le buscaron los soldados y preguntaron: ¿dónde está Jesús? Así relata Juan. Y de repente sale Jesús y les dice: yo soy. Cuando los soldados romanos y toda esa turba que estaba viniendo a arrestar al Señor escuchan esas palabras, dice Juan, ¡plup! Todos, hermanos, ¡pum!, caen al piso. ¿Por qué? Porque, hermanos, Jesús usó un nombre muy importante en el Antiguo Testamento: yo soy. ¿Recuerdan cómo Dios habló con Moisés? Moisés le dijo: ¿quién eres tú? Y el Señor le dijo: yo soy. Era un nombre sagrado y Jesús lo usó: yo soy. Y es por eso que toda la gente, los judíos y toda esa multitud, ¡plup! Y puede ser, hermanos, que Pedro miró eso. Oh, estoy al lado del que hace calmar la tormenta. Estoy al lado de aquel a quien el viento y el mar le obedecen. Entonces, ¿quién contra nosotros en este momento vamos a luchar? Puede ser que Pedro se infló de grandeza, hermanos, porque estuvo al lado del yo soy, del Mesías, y dijo: oh, ha llegado el tiempo. Nadie nos va a vencer. Con una simple palabra el Señor puede vencer a toda esta multitud. Y Pedro le cortó la oreja. Sea cual sea, hermanos, lo que nosotros vemos aquí en el texto es que el Señor no había venido a este mundo, hermanos, para revolucionar ningún país, ningún estado. El Señor no vino para ser un sedicioso. Él es el príncipe de paz. Y es por eso que inmediatamente dice el versículo 47, vayamos allá: pero uno de los que estaban allí, sacando la espada, hirió al siervo del sumo sacerdote, cortándole la oreja. Y respondiendo Jesús le dijo: como contra un ladrón habéis salido con espadas y con palos para prenderle. Hermanos, el Señor ahora tenía que hablar. Ya Pedro habló, se accionó, Judas ya accionó, pero ahora viene nuestro Señor. Y eso me lleva, hermanos, a nuestro segundo encabezado. Acompáñenme al versículo 48 en adelante. ¿Qué hizo el Señor? Creo yo, hermanos, que esta es la parte más importante de este relato: la actitud de Jesús. Dice el verso 48: y respondiendo Jesús les dijo: como contra un ladrón habéis salido con espadas y palos para prenderme. Cada día estaba con vosotros enseñando en el templo y no me prendisteis. Pero es así para que se cumplan las escrituras. Wow, el Señor era manso, humilde. Y el Señor les explica, hermanos, de una manera tan tierna, el estado del corazón de toda esa multitud. Lo primero que el Señor les demuestra es que Él, nuestro Señor, hermanos, era un hombre de luz. Era un hombre intachable, un hombre irreprensible. Le dice a la multitud: todos los días estaba en el templo a la luz de ustedes, y ahora vienen de noche a arrestarme. Hay una diferencia, está diciendo el Señor, entre ustedes y yo. Yo soy la luz, ustedes son hijos de tinieblas. Ustedes actúan en la noche, pero yo no soy así. Yo soy la luz. Y el que a mí viene andará en luz, no andará en tinieblas. El que me sigue no andará en oscuridad, verá la luz, tendrá la vida eterna. Pero se dan cuenta la naturaleza de sus corazones. Ustedes son de la oscuridad, ustedes son de las tinieblas.
actúan clandestinamente, actúan a ocultas. Ahora, hermanos, ¿acaso eso no es verdad? ¿Acaso nuestros pecados y nuestra forma de actuar no es clandestina, hermanos? Claro, es muy clandestina. Yo puedo ver eso a veces en este prado. Tengo el privilegio de vivir, hermanos, aquí, y veo la clandestinidad. Niños de 13, 14 años, hermanos, aquí, 9 de la noche, hermanos, cintureando el hombre, ¿no? El chico, dando la vuelta a la cintura de la mujer. Y yo lo llamo chupándose los mocos, ¿no? Se están ahí, 10 de la noche. Ahí no hay nadie, nadie les mira. Claro, sus papás ahí están, pero ahí está, son hijos de tinieblas. ¿Acaso no es lo que hacemos también cuando mentimos, hermanos? Que no me pillen. Que nadie me pille. Somos encubridores de cosas. Somos hijos de tinieblas. Lo que el Señor está diciéndoles: ustedes no actúan a la luz. Todo es a oscuras. Todo es mintiendo. Todo es en tinieblas. Esa es la decadencia humana, hermanos. Ese es el estado del hombre. Ese era nuestro estado. Así vivíamos nosotros. Pero no, hermanos, el Señor nos resplandeció. Su luz llegó a nuestra vida. Y ahora en Él hemos llegado a ser hijos de luz, después de haber sido hijos de tinieblas. Lo primero que el Señor les demuestra a ellos, entonces, es su pecaminosidad al prenderle. Y no solo eso, el Señor también les demuestra aquí que todo lo que le está pasando, todo está en la voluntad de Dios. El Señor les dice a ellos: espera un momento, quiero que quede algo claro aquí. Ustedes me van a arrestar, pero todo esto está escrito. Notan las palabras del Señor, versículo 49. Cada día estaba con vosotros enseñando en el templo, y no me prendisteis, pero es así para que se cumplan las escrituras. No es accidente, está diciendo el Señor, aquí no es accidente. No. Aquí ustedes, no es que me van a matar, no es que me van a arrestar, es que yo voy a entregar mi vida. Esto está escrito en la palabra de Dios. Yo voy a hacer la voluntad del Señor. Estoy entregando mi vida. ¿Acaso, hermanos, el Señor no podía con una simple palabra mandarles a toda esa multitud de hermanos, como uno dice, ¿no? ¡Ping! A donde no sabe. ¿Acaso el Señor no podía decir: legión de ángeles descienda ahora sobre estas personas y asesínenlo? ¿Acaso Cristo no podía decir: caiga fuego del cielo y mate a todos ellos? ¿Acaso el Señor no podía decir eso? Claro. Pero Él no lo hizo. No lo hizo, hermanos, porque todo esto estaba escrito en el plan glorioso de redención. Eso es lo que el Señor también está diciéndonos aquí. Y lo último, hermanos, que nosotros vemos en la reacción de Jesús es que Él quería que nosotros hoy entendamos en qué consiste su reino. El Señor quería que entendamos, hermanos, en qué consiste la vida cristiana. El Señor le está diciendo a esa multitud: oye, esperen un momento. Ustedes han venido con palos para prenderme. Está bien, yo me voy a dejar atar, voy a llegar a la cruz, porque de eso se trata el reino. Yo no he venido a revolucionar, yo no he venido a ser un sedicioso, a armar una revuelta aquí. No. Por eso, hermanos, cuando Pedro le da el cuchillazo en la oreja, el Señor no dice: ahora sí al ataque. No, el Señor le cura la oreja a Malco. Porque, hermanos, el evangelio, escúchenme bien esto, el cristianismo, el reino de Dios, no se trata de imposición. Hermanos, el reino de Dios no crece imponiendo las cosas como el Islam. No, el reino de Dios, hermanos, el cristianismo va conquistando, no a la fuerza, no con violencia, conquistando a través de la predicación del evangelio a las almas y a las vidas de las personas. Es muy diferente. Hermanos, nosotros somos hombres de paz. Nosotros morimos para ganar. Hermanos,
Jamás el cristianismo se va a asemejar a grupos guerrilleros y revolucionarios políticos. Jamás, hermanos. Por eso el Señor, cuando habló con Pilato, le dijo, hablando de su reino: mi reino no es de este mundo. Porque si mi reino fuera de este mundo, entonces mis ciudadanos pelearían por mí. Pero mi reino no es de este mundo, mi reino es de los cielos. Sus discípulos, hermanos, no entendieron nada de eso. Nada. Y es por eso, hermanos, que aún ellos, en el momento más importante de la vida del Señor, decidieron huir. Y eso me lleva a mi último encabezado de este sermón: la reacción de los discípulos. Acompáñenme al versículo 50 al 52. Entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. Pero cierto joven le seguía cubierto el cuerpo con una sábana y le prendieron, mas él, dejando la sábana, huyó desnudo. Hermanos, los discípulos no entendieron absolutamente nada lo que implicaba servir al Señor, seguir al Señor hasta ese día. Ninguno. Por eso lo negaron. Para los discípulos, hermanos, seguir a Jesús era como en nuestro tiempo: no, pare de sufrir. ¿Saben qué es eso, verdad, hermanos? Pare de sufrir. Ven a Cristo, todos tus problemas se van a acabar. No hay sufrimiento, no hay hambre. ¿Quieres plata? Ven, dale al Señor 100 y el Señor te dará ¿cuánto? 200. Toma este aceitito. Es donde aceitito, no sé, de María Magdalena. O toma este frasquito, son las aguas del río donde el Señor ha nadado. Échate, te vas a sanar. Ven, ven, ven. Claro, ese era el pensamiento de los discípulos. Mientras el Señor haga milagros, mientras el Señor haga prodigios, mientras sea famoso, todo está bien. Pero claro, hermanos, cuando ellos entendieron la realidad de seguir a Cristo, cuando vieron con sus ojos la verdad, la implicación de seguir al Señor, ellos lo negaron. Ellos lo negaron. Hermanos, la vida cristiana nunca es pare de sufrir, mis amados. La vida cristiana consiste en una mente preparada para la aflicción. Decía un pastor: nuestro Señor Jesús no es una lámpara de Aladino para que complazca todos nuestros caprichos, decía un pastor. Y es verdad, no es lámpara de Aladino para que Él complazca. No se trata, hermanos, de que el Señor haga nuestra voluntad, lo que nosotros queremos. Se trata, hermanos, de hacer su voluntad, lo que Él quiere. Sus planes son perfectos, son mejores que los nuestros. Por eso la predicación del Señor para sus discípulos fue: cualquiera que quiera seguirme, tome su cruz cada día y sígame. El que quiera hallar su vida, la perderá. Y el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Los discípulos no entendieron todo eso. Y saben, hermanos, ni inclusive Marcos, ni inclusive el escritor de este evangelio. En el verso 51 al 52 se nos presenta un joven que también seguía al Señor, cubierto el cuerpo con una sábana, y le prendieron. Para muchos ese joven es un ángel, pero creo que no, es lo que no está tratando de decir el autor. El joven a quien se está describiendo ahí, hermanos, es el mismo Marcos, el escritor de este libro. Marcos también estuvo, hermanos, siguiendo de lejos la crucifixión del Señor. Ahora, ¿cómo lo sabemos? Simple, hermanos. El Señor Jesús, dice la Biblia, que cenó con sus discípulos en un aposento alto. Eso significa una casa de 2 pisos. La pregunta es: ¿de quién era esa casa? ¿Qué dice la palabra del Señor? ¿De quién era esa casa? Esa casa, hermanos, era de la mamá de Juan Marcos. Era de la mamá de este escritor. En otras palabras, el Señor participó en su última cena en la casa de Juan Marcos. Y es por eso que muchos intérpretes, muchos comentaristas han llegado a la conclusión de decir que este joven que estaba siguiendo de lejos era Juan Marcos.
Porque es obvio, el Señor salió de la cena al Getsemaní, del Getsemaní llegó a la cruz. Es obvio entonces que Marcos estuvo en todo ese proceso con el Señor. Pero también, hermanos, huyó. Eso dice el versículo 52. Mas él, dejando la sábana, huyó desnudo. Sea como sea, hermanos, sea como sea, lo importante de este pasaje es cómo nosotros miramos al Cordero de Dios, a nuestro bendito Señor y Salvador Jesucristo. La conclusión a la que Marcos llega de este relato, hermanos, la intención de Marcos es mostrarnos de una manera clara cómo nuestro Señor fue abandonado por todos sus amigos en el momento más importante de su vida. William Hendrickson decía: Jesús se ofreció voluntariamente para sufrir el aislamiento por amor a su pueblo. Todos le dejan y huyen, los 11, incluyendo a Pedro. También el joven Marcos. Jesús se enfrenta a sus enemigos solo, sufre solo y va a entregar su vida solo, a fin de que todos los que le reciben como su Señor y Salvador jamás estén solos. Aleluya, qué magnífico Salvador. Así concluye este hermano. Y eso es verdad. Hermanos, nuestro Señor experimentó la soledad para que tú y yo jamás lo experimentemos en nuestra vida. Amén. El Señor sí estuvo solo, hermanos. Solo, nuestro bendito Señor Jesucristo. Aún en la cruz, el Padre, hermanos, lo abandonó por nuestros pecados. Si hay un hombre en este mundo que experimentó la soledad, fue nuestro bendito, glorioso, exaltado Señor Jesucristo. Pero saben, hermanos, ¿por qué Él hizo todo eso? Él hizo todo eso para que nosotros jamás en nuestra vida, como su pueblo, un solo instante de nuestra vida experimentemos esa soledad. Por eso sus últimas palabras antes de irse al cielo de nuestro Señor Jesucristo fueron: vayan, prediquen el evangelio a toda criatura, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Hermanos, ese es el centro de este pasaje. Jesús fue traicionado, hermanos. Fue traicionado como ningún hombre en esta vida será traicionado. Él era digno de confianza, el hombre más justo, recto, puro, santo. El hombre más bueno fue traicionado, fue vendido. Nadie podrá entender, hermanos, la magnitud de esa blasfemia. Porque nosotros, hermanos, somos pecadores. Y si bien nos traicionan, hermanos, podemos decir: oh, claro, soy un pecador. Pero nuestro Señor no. Él no se merecía nada de eso, nada. Y la pregunta es: ¿por qué? ¿Por qué el Señor se dejó traicionar? ¿Por qué el Señor se dejó amasar, se dejó atar sus manos y sus pies? ¿Por qué el Señor se dejó colocar una corona de espinas? ¿Por qué el Señor experimentó esa soledad? ¿Por qué el Señor experimentó ese desprecio de la multitud? ¿Cuál es la razón, pastor? ¿Por qué tanto dolor? ¿Por qué tanto sufrimiento? Soy una respuesta, hermanos. Todo lo hizo por amor a su pueblo. Todo lo hizo porque nos amó de tal manera. Amó Dios al mundo que envió a su Hijo
para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Por eso en esta tarde, hermanos, yo quiero llamarles a la reflexión. Jesús es todo para nosotros, lo debe ser, hermanos. Jesús es digno de nuestro amor. Él es digno de nuestro respeto. ¿Cómo podemos amar algo más que nuestro Señor? Eso no entra a la cabeza, hermanos. Si Él es la perla de gran precio, el tesoro escondido. Él es la luz del mundo, la vida. ¿Cómo vamos a mirar otras cosas? ¿Cómo nos vamos a deleitar en algo mucho más que nuestro Señor? Él se entregó por ti. Nunca lo olvides. Él se entregó por ti. Lo hizo por ti. Y eso retumbará, hermanos, por toda la eternidad. Voy a terminar este sermón citando este precioso himno. Este himno dice: aunque el mal se levante contra mí, no temeré. No temeré. Y aunque vea mi carne perecer, no temeré. No temeré. Si al sufrir se conmueve mi fe, no temeré. Y diré al Señor: refugio mío, mi fortaleza, tu nombre bendeciré. En todo tiempo en ti confiaré. Mi alma espera en ti, Señor. Tú eres mi roca y mi canción. Me voy a aferrar a tus promesas, que en Cristo ciertas son. La salvación es del Señor.